Hola amigos de Cinete, estamos aquí al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estamos con Ira Cuellar y Miguel León. Miguel León, co-guionista de un documental que se llama El secreto del Dr. Ginsberg. Una de las sorpresas más grandes que hemos topado este año en documentales. De entrada, qué gran documental. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, empezar contigo, Ira, ¿cómo llega a ti esta historia y cómo es que decides presentártela al mundo? Sí, mira, estábamos en un viaje juntos, de hecho, en México, esto fue el año 2010, y en un pueblito que se llama Tepoztlán, de repente, una mañana, hablando de curanderos, de chamanes, una mujer nos empieza a contar la historia de un científico mexicano que había desaparecido y que había estado con chamanes, curanderos, se lo había llevado a la NASA, me dijo que había estado con la Pachita, la curandera. De ahí dice, ostras, es la misma Pachita que había estado también Alejandro Jodorowsky. Y en aquel momento traíamos ahí, una bolsita y cojo un libro que había comprado la tarde anterior y era un libro de Jacobo Greenberg, de poemas. Yo no lo conocía de nada, pero la tarde anterior así lo había comprado porque me había llamado la atención. Y ahí fue un flash de decir, qué coincidencia. Y empezamos un poco pues a leer sus libros y de alguna manera yo digo que casi la peli eligió que la hiciéramos, ¿no? Más que decidirlo, fue entrar en una obsesión, querer saber qué había pasado con él y transformar esto en una película. Es uno de los documentales más redondos que podemos encontrar en temas de desaparición, en el cual, independientemente de que tu prólogo es tu epílogo, la misma trama te va llevando por diferentes teorías de lo que pudo ser, para al final cerrar con la amalgama de todas ellas. ¿Cómo fue llegar a esta estructura para darle esta visión cinematográfica? Claro, esto fue una de las cosas más complicadas que tuvimos a la hora del guión y de la edición, porque al principio yo estaba haciendo una peli mucho más personal, reflexiva, quizás más de autor, pero un punto dije, ostras, tengo que desaparecer yo de la película y tengo que hacer la película que me gustaría ver a mí, ¿no? Y entonces hubo un momento que también fue a través del visionado de la película de Errol Morris, de Thin Blue Line, este personaje que de repente está en la cárcel por un crimen que no ha cometido. Y ahí fue ver una estructura de thriller en documental que me captivó mucho y fue cuando empezamos a hablar, los dos nos gusta mucho el cine negro y el thriller, y entonces decidimos adaptar la estructura del thriller para ir de alguna manera desengranando cada una de las posibles teorías de la desaparición y que cada una de estas teorías nos pudiera abrir una parte del personaje, sus investigaciones y demás. Entonces fue todo un viaje a nivel también cinematográfico, de ir como encontrando la manera, el uso de los puntos de giro, de que el espectador llevarlo hacia un lugar para después darte cuenta que aquella teoría quizás no es cierta porque aparece una pista nueva. Entonces la idea era enganchar al espectador también y a través de este enganche luego ya explicarle también todos estos mundos quizás más mágicos, más místicos, filosóficos si quieres, científicos, pero con un tronco de thriller que lo sustentara todo. ¿Te parecieron cómo fue llegar a esta estructura? Sí, pues es lo que dice, ¿no? O sea, la historia llegaba a un momento que era tan grande que corríamos el peligro de que nos superara, ¿no? Entonces, la estructura de un thriller nos permitía ordenar lo que muy fácilmente podía haber acabado en un caos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el thriller? El thriller, el equivalente de estructura es la de un enigma matemático, ¿no? O sea, una ecuación. Pues hay una incógnita que mediante una relación de causalidad, causa-efecto, llega siempre, ¿no? En plan Sherlock Holmes, llegas a la resolución, ¿no? En este caso, claro, corríamos el peligro de que el espectador se sintiera frustrado porque al final ese enigma no se resuelve, ¿no? Lo que pasa es que por lo que vemos no hay frustración porque el enigma se convierte en algo más grande, que es el misterio. O sea, un enigma empieza y se acaba porque tiene resolución, pero un misterio es como un abismo, ¿no? O sea, es algo que no se acaba, es una caída hacia el fondo. Es ese punto que tiene el vértigo de fascinación y rechazo a la vez, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en que la película se quita ya el traje de thriller para pasar a un punto de vista un poquito más intangible, ¿no? ¿Cómo fue la selección de los epígrafes que vamos viendo en la película? Son una guía desde el inicio al final para el espectador bastante puntual. ¿Cómo los eligieron? Bueno, en principio hablamos de los textos, ¿no? Jacobo
nos dimos cuenta que a lo largo de su obra publicada, escrita, más de 40 libros en muy pocos años, pareciera que siempre dejaba pistas sobre una futura desaparición a partir de personajes que salían, ¿no? Entonces la idea fue que también mediante esas obras, así como ha dicho él que cada pista fuera una manera de acercarnos al personaje, ¿no?, que también esos textos elegidos nos hablaran de esa persona desaparecida, ¿no?, y que siempre estaba constante la idea de una desaparición, pero una desaparición no tangible, sino de una manera un poquito más mística, ¿no?, por así decirlo, para entendernos. Sí, son como pistas que deja él en sus libros, que forman parte, si te fijas, de esta introducción y final que tú comentabas. O sea, empezamos por una introducción que queda colgada y es el inicio de una vida anterior de él en Andrómeda, y acaba como una pista más de las que hemos ido viendo a la mitad de estos epígrafes, ¿no? Y por eso hay siempre estas galaxias con los epígrafes, porque todo este universo de galaxias pues forma parte de estas pistas que él va dejando en sus libros, que son pistas muy fuertes, porque es que encuentras a miles. Es como si él te estuviera profetizando su propia desaparición. Hay un momento en el documental muy impactante, tengo como espectador, que es cuando estás hablando ya al final con los hermanos y les dices, existe esto, y ellos reciben un shock la noticia. Para ti como realizador, ¿cuál es la sensación que te deja el saber que tienes el choque con la gente involucrada? Claro, sí, esto es muy interesante, porque de alguna manera, pues bueno, la trama de la película te lleva a esto, ¿no? A ver que pues la familia en un momento dado no cree las teorías de Padilla, a Padilla además lo echan hay toda esta problemática. Entonces, claro, te das cuenta que al final tú como realizador estás influyendo en la vida de los personajes, porque ya les estás dando una información a ellos, pues que ellos no tenían, ¿no? Entonces estás influyendo en sus vidas, ya no solo por preguntar, sino por ese motivo. Claro, ver al hermano un poco, a Jerry, un poco sorprendido y en cierta manera no abatido, pero como que su rotunda sabiduría sobre lo que había pasado se desmorona un poco, se resquebraja, es fuerte, ¿no? Además él insiste, ¿no? Diciendo, no, seguro que no pasó porque él nunca dejaría a su hija, y el otro hermano le dice, bueno, igual no la dejó, igual precisamente la coaccionaban con ello, ¿no? Entonces es interesante. Yo creo que como realizador no me gusta tampoco inmiscuirme dentro de esto, pero hay momentos donde tienes que hacerlo, y para también cazar esta reacción y hacer un contrapeso, ¿no?, en la historia. Tu documental va a hacer que mucha gente dentro de México y fuera de México se involucre con la figura de Jacobo Winslow. ¿Tú qué tan involucrado sigues con esta figura? Para mí lo más importante era esto, reivindicar su figura, porque a mí me hechizó casi el personaje, aunque en la peli tratamos de ser muy objetivos y no idolatrarlo, sino ver el lado más humano y ver sus sombras y sus sombras y sus luces. Sí que el personaje me parece un personaje que hay que rescatar y que hay que recuperar y que la gente tiene que conocer. Yo para Greenberg a veces me dicen, ya está, se ha concluido tu historia de Greenberg. Yo digo, bueno, empezó esta etapa en 2010, ahora termina este ciclo, pero para nada me siento como desinvolucrado del personaje, ¿no? Es un personaje que llevaré conmigo siempre y no sé hacia dónde nos va a llevar, qué cosas más van a pasar, pero sí que ha formado parte durante una década y bueno, no se va a ir así sin más por estrenar la película. Es interesante ver un poco qué pasa a partir de aquí, si aparecen científicos que a través del conocimiento de Greenberg recuperen sus obras. Esto sería muy interesante, porque hay muchos experimentos que él hacía que estaría bien recuperar, que si en dado caso se demostraran ya por la ciencia oficial, pues le valdrían al Nobel, porque son experimentos que vienen a postular cosas que desmoronan partes de la ciencia tipo Einstein y su teoría de la relatividad, porque cuando él habla del potencial transferido, habla de que sucede fuera del espacio-tiempo y que la transferencia de información no va a la velocidad de la luz. Según Einstein, nada puede viajar más rápido que la luz, ¿no? Entonces está postulando cosas que realmente no desmoronan, pero sí resquebrajan los fundamentos de la ciencia, ¿no? Y bueno, nos vamos a ver también, hablando de esta parte de la ciencia, ¿cómo fue que lograron llegar a este equilibrio de que sin caer en la pretensión, en el yo lo sé todo, sí logran transmitir el conocimiento, la idea del mismo, sin ser, de una manera pedante? Sí. De hecho, lo que no queríamos era hablar demasiado de las investigaciones como si fuera un documental temático, sino que estas aparecieran en los momentos en los que formaban parte del thriller. Es decir, cuando tú dices,
Greenberg quizás fue secuestrado por sus ideas o se lo llevaron para investigar lo que hacía. En este momento dices, bueno, ¿qué hacía Greenberg, ¿no? Y en este momento necesitas explicarle al espectador la importancia de sus investigaciones y aprovechas este momento como para... Y esto lo vamos haciendo a lo largo de la película. Intentamos ser muy sencillos, porque es verdad que las teorías de Greenberg son complejas, y expresar sus ideas de una manera muy comprensible y sin ser muy largos, o sea, utilizando el tiempo preciso para comprenderlo. Y luego, si alguien quiere profundizar, pues tiene sus libros y demás, ¿no? Es importante también que tuvimos muy en cuenta a qué espectador iba, ¿no? Porque si tú haces una película de este tipo en la que te enfocas en los fans de temas así, en el que buscas pues el aplauso, por así decir, ¿no? Y la autocomplacencia, puedes caer lo que tú dices, ¿no? De hablar demasiado, de que se convierta en algo divulgativo, como él dice, ¿no? O lo contrario, o hablar desde la supremacía intelectual, ¿no? Y por encima del hombro del espectador. Entonces teníamos muy claro que lo que queríamos era que fuera una película para que la viera el mayor número de gente posible, ¿no? Que no tuviera el mood de a los fans de este tema, e incluso a los que conocían a Greenberg, sino lo contrario, ¿no? O sea, tomarla como un thriller y, como él dice, que las investigaciones aparecieran en el justo punto en el que tenían algo que ver con la trama de thriller, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿cómo han sentido la reacción ya del público ante la película? Bueno, eso es una maravilla porque una cosa es que la gente la haya visto y te hayan dicho pues por mensaje de otra manera, pero al ver la cara y al ver la respuesta, ¿no? O sea, es muy bonito, o sea, ha sido muy bonito. Sí, también que en el festival, mira, el viernes pasado salieron 1000 entradas online, entonces la gente podía ver la película, todas las películas del festival, y Greenberg salió a las 00 del sábado, y a las 4 de la tarde de este mismo sábado ya no quedaba ninguna entrada. Entonces sí que hay como muchas ganas por parte del público de ver la película. Hoy aquí en Irapuato pues ha estado muy bonito pues recibir los aplausos, luego hacer esta ronda de preguntas donde la gente... Pues claro, acabas de ver la película y no tienes más que preguntas, ¿no? Y esto es muy bonito. Y es lo que estaba contando anteriormente, que es muy interesante, lo de que queríamos llegar al público. Es una cosa que hicimos la película donde lo importante no era el tema en sí, sino la historia. Entonces al final lo que te capta de una película es el relato, es la historia que hay detrás. Y queríamos contar una historia que, más allá de la temática y de si te gusta la filosofía, la magia o la ciencia, te captive como historia, como relato, como mito, ¿no? Que es un poco lo que es. Entonces esta fue la idea que creo que nos llevó un poco a lograr esto, ¿no? Una película que, más allá de que te interese la ciencia, te quedas enganchado viéndola porque la historia te fascina y un poco porque no sabes qué ha pasado con este investigador, ¿no? Que ha desaparecido de repente. Entonces esta fue un poco la... Había referentes tipo... O sea, el documental Sena, por ejemplo, que en eso coincidíamos, es un documental sobre Fórmula 1. A mí personalmente la Fórmula 1 no me interesa, a él tampoco, pero es un documental que te atrapa desde el inicio hasta el final, ¿no? O sea, está en la manera de contar el tema, está por encima del tema, ¿no? O Raging Bull de Scorsese, o sea, el boxeo no me interesa, pero una de las mejores películas de la historia del cine posiblemente sea esa, ¿no? Entonces, como él dice, ¿no? O sea, la historia por encima del tema fue como una premisa así muy... como un faro, ¿no? Para no perder el rumbo. Pues muchísimas gracias y les deseamos mucho éxito con y sus futuros trabajos. Qué bueno, gracias a ustedes, un gusto.